Nunca olvidaré el olor de la biblioteca de mi padre esa noche. Era una mezcla sofocante de cuero viejo, cera para madera y ese aroma dulzón y pesado del brandy importado que Humberto bebía cada vez que sentía que su pequeño reino de naipes estaba a punto de derrumbarse. Pero esa noche, debajo de esa capa de falsa sofisticación, había otro olor. Un olor agrio, metálico. El olor del miedo puro. El reloj de pie en la esquina dio las 11:30 de la noche. Cada campanada resonaba en mi cabeza como una sentencia. Yo, Marisol, permanecía de pie junto a la puerta de roble macizo, apretando la correa de mi bolso desgastado hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Acababa de salir de la oficina tras una jornada de 12 horas auditando balances financieros para una empresa, al borde de la quiebra. Estaba agotada, hambrienta y con la ropa arrugada, pero una llamada histérica de mi madre, Socorro, me había obligado a conducir a través de toda la Ciudad de México hasta llegar a Lomas de Chapultepec, el barrio donde la apariencia lo es todo y la realidad se esconde bajo alfombras persas. Siéntate, Marisol. Dejas de moverte, me pones nerviosa, dijo mi madre, sin siquiera mirarme. Socorro estaba sentada en el sofá de terciopelo beige, con una copa de vino tinto en una mano y la otra acariciando la espalda de Priscila. Mi hermana menor, la niña dorada de la familia, estaba hecha un ovillo en el otro extremo del sofá, sollozando dramáticamente. Llevaba puesto un vestido de seda color marfil que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Su rímel se había corrido, manchando sus mejillas perfectas, pero incluso en su crisis, Priscila se veía hermosa. Hermosa y frágil, como una muñeca de porcelana que todos debían proteger. Humberto, mi padre, estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. Se giró lentamente. No hubo un hola, ni un ¿cómo estás, hija?, ni siquiera un ¿cenaste? Solo hubo silencio y una mirada cargada de desprecio. Caminó hacia su escritorio de caoba y tomó una carpeta gruesa de color manila. La lanzó sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo que Priscila diera un respingo. La carpeta se deslizó por la superficie pulida y se detuvo justo frente a mis zapatos deportivos sucios. Léelo, ordenó Humberto. Su voz era grave, pastosa por el alcohol. Mira el desastre que ha hecho tu hermana. Y mira lo que vas a tener que arreglar. Me agaché y tomé la carpeta. Mis dedos, acostumbrados a manejar documentos confidenciales, reconocieron de inmediato el logotipo en la esquina superior derecha, SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Hacienda. Abrí el expediente. Mis ojos entrenados de auditora forense escanearon rápidamente las páginas. No necesité mucho tiempo para entender la magnitud del problema. Era una auditoría completa Armoda Priscila SADCB, la boutique de ropa que mis padres le habían puesto a mi hermana hace 5 años para que jugara a ser empresaria. Facturas falsas por servicios inexistentes, deducciones improcedentes, omisión de ingresos, murmuré, pasando las páginas. Me detuve en la cifra final, resaltada en rojo. 8.500.000 pesos. Eso era lo que Priscila debía. Más multas, recargos y actualizaciones. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era la sección de delitos fiscales. Había evidencia de fraude deliberado. Esto no era un error contable, era un crimen. Cerré la carpeta y miré a mi familia. «¿Esto es cárcel, papá?», dije, con la voz calmada que usaba en las reuniones de crisis. De 3 a 9 años, sin derecho a fianza inmediata porque el monto excede el límite administrativo. Priscila tiene que conseguir un abogado penalista fiscal ahora mismo. Priscila soltó un aullido agudo, como si la hubiera abofeteado. «No puedo ir a la cárcel», gritó, mirándome con ojos desorbitados. «Tengo la prueba del vestido la próxima semana. La boda con Octavio es en un mes. Si sale mi nombre en las noticias, los Sterling cancelarán todo. Octavio me dejará. Octavio Sterling. El hijo del senador. El trofeo final por el que mis padres habían estado invirtiendo durante años. La boda que supuestamente nos elevaría de ser ricos nuevos con problemas de liquidez a la verdadera élite política de México.
Mi madre se levantó de golpe, derramando un poco de vino en la alfombra. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal con su perfume caro y empalagoso. Exactamente, Marisol. Por eso estás aquí. No podemos permitir que el nombre de Priscila se manche. Ella es el futuro de esta familia. Ella es la que nos va a conectar con los Sterling. No podemos perder eso. ¿Y qué quieren que haga? Pregunté, sintiendo un nudo frío en el estómago. No tengo 8 millones de pesos para pagar su deuda. Mi sueldo apenas cubre mi renta. Humberto soltó una risa corta y cruel. Se sirvió más brandy, el líquido ámbar chocando contra el cristal. No queremos tu dinero, Marisol. Sabemos que no tienes nada. Queremos tu nombre. Lo miré, confundida por un segundo, hasta que la comprensión me golpeó como un balde de agua helada. ¿Qué? Vas a ir mañana a la fiscalía, dijo Humberto, como si estuviera dándome instrucciones para ir al supermercado. Vas a decir que tú eras la administradora de hecho de la empresa. Que Priscila solo era la imagen, la cara bonita, pero que tú manejabas las finanzas. Vas a confesar que tú creaste el esquema de facturas falsas para robar dinero sin que ella lo supiera. Me quedé paralizada. El reloj seguía haciendo tic-tac, marcando los segundos de mi incredulidad. ¿Me están pidiendo que vaya a prisión por ella? Susurré. No seas dramática, intervino mi madre, con ese tono despectivo que usaba cuando yo me quejaba de niña. Hablamos con el abogado de la familia. Si te declaras culpable y mostramos arrepentimiento, podrían darte una pena menor. Tal vez 2 años. O libertad condicional si pagamos una parte. ¿2 años? Repetí, sintiendo que la sangre me hervía en las sienes. Tengo una carrera, mamá. Soy auditora senior. Si tengo antecedentes penales por fraude, nunca más podré trabajar en finanzas. Me van a quitar mi licencia profesional. Arruinarán mi vida entera. Priscila se sorbió los mocos y me miró con esa expresión de niña mimada que siempre conseguía lo que quería. Pero Marisol, tú no tienes novio. No tienes a nadie importante. Yo me voy a casar con un Sterling. Mi vida apenas empieza. Tú ya estás establecida en tu mediocridad. Además, siempre has sido la fuerte. Yo me moriría en la cárcel. Tú aguantas todo. Humberto golpeó el vaso contra la mesa, haciendo que el sonido resonara en la habitación silenciosa. Basta de discusiones. Bramó. No es una petición, Marisol. Es una orden. Hemos pagado tu comida, tu techo y tu educación durante años. Es hora de que pagues tu deuda con esta familia. 2 años en una prisión de mínima seguridad no te van a matar. Me miró con los ojos entrecerrados, evaluándome como si fuera un caballo de carga. Mírate. Estás acostumbrada a sufrir, Marisol. Eres dura. Priscila es una flor de invernadero, se marchitaría en un día. Tú eres hierba mala. Y la hierba mala nunca muere. Haz esto por nosotros y cuando salgas, te daremos algo de dinero para que pongas una tiendita o algo acorde a tus capacidades. Estás acostumbrada a sufrir. Esa frase flotó en el aire viciado de la biblioteca, suspendida entre el humo del cigarro y el olor a traición. No sentí dolor inmediato. Lo que sentí fue un chasquido dentro de mi cerebro, como el sonido de una vieja cerradura oxidada que finalmente se rompe. De repente, ya no estaba en la biblioteca. Tenía 18 años otra vez. Estaba parada en la cocina de esta misma casa, apretando contra mi pecho la carta de aceptación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Había logrado entrar a la carrera de Contaduría y Finanzas con uno de los promedios más altos del país. Estaba radiante, llena de una esperanza ingenua y estúpida. Papá, mamá, había dicho yo, con la voz temblorosa de emoción. Necesito 500 pesos. Solo 500. Es para los libros del primer semestre y la credencial de transporte. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su revista de decoración. Estaba eligiendo las cortinas para la remodelación de la recámara de Priscila, quien acababa de cumplir 15 años.
Ahora no, Marisol, dijo ella, pasando una página. No tenemos efectivo. Además, acabamos de gastar una fortuna en la fiesta de tu hermana. ¿Viste lo hermosa que se veía con ese vestido de diseñador? Pero mamá, son mis estudios, insistí, sintiendo que las lágrimas picaban mis ojos. Humberto, que estaba comiendo un bistec importado en la mesa, me apuntó con su tenedor. Si quieres estudiar, trabaja. Ya eres mayor de edad. No seas una carga. Priscila necesita ese dinero para sus clases de equitación, eso es lo que le da estatus a esta familia, no tus libros aburridos. Recuerdo el hambre de esos primeros 6 meses. Recuerdo caminar 4 kilómetros diarios para ahorrar el pasaje del autobús. Recuerdo sentarme en las escaleras de la biblioteca universitaria, comiendo un sándwich de jamón rancio que había comprado en oferta, mientras veía en Instagram las fotos de Priscila en sus vacaciones en Cancún, bebiendo cócteles que costaban más que mi presupuesto de comida de toda la semana. Comí pan duro. Soporté el frío porque no tenía para un abrigo nuevo. Soporté las burlas de mis primos ricos que decían que yo era la cenicienta fea. Me hice dura a base de desprecios. Me convertí en acero forjado en el frío de su indiferencia. Y ahora, 10 años después, ellos querían usar esa misma dureza, esa resiliencia que yo había construido a pesar de ellos, para salvarse a sí mismos. Querían cosechar los frutos del árbol que ellos mismos habían intentado talar 1000 veces. La voz chillona de Priscila me trajo de vuelta al presente. ¿Y bien?, preguntó ella, secándose las lágrimas falsas. Lo vas a hacer, ¿verdad? Porque si no lo haces, le diré a todos que tú me aconsejaste mal. Papá dirá que tú eras la contadora. Te hundiremos de todos modos, Marisol. Al menos si aceptas, te pagaremos cuando salgas. Miré a mi hermana. Realmente la miré. No había ni una pizca de remordimiento en sus ojos verdes. Solo había cálculo y esa certeza arrogante de que el mundo existía para servirla. Miré a mis padres, cómplices silenciosos de este asesinato moral. En ese momento, algo murió dentro de mí. La última esperanza infantil de que, si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, algún día me querrían, se desvaneció como humo. Pero donde murió esa esperanza, nació algo nuevo. Algo frío, lógico y despiadado. Mi mente de auditora tomó el control. Analicé la situación no como una hija, sino como una estratega en una zona de guerra. Si decía que no ahora mismo, me destruirían. Tenían el poder, el dinero y los contactos para fabricar pruebas en mi contra. Humberto cumpliría su amenaza. Necesitaba tiempo. Necesitaba información. Y sobre todo, necesitaba un arma. Bajé la cabeza, dejando que mis hombros cayeran en una postura de derrota. Respiré entrecortadamente, imitando el pánico que ellos esperaban ver. Tengo miedo, susurré, con la voz quebrada. La cárcel, dicen que es horrible. Mi madre suspiró aliviada, como si acabara de quitarse unos zapatos apretados. Se levantó y me puso una mano en el hombro. ¡Ay, hija! No será para tanto. Te conseguiremos una celda individual. Te enviaremos dinero para que compres cigarrillos y protección. Lo harás por la familia. Es lo correcto. Está bien, dije, levantando la vista con los ojos húmedos. Lo haré. Asumiré la culpa. Humberto sonrió. Fue una sonrisa depredadora, de satisfacción pura. Sabía que entrarías en razón. Mañana a primera hora vamos con el notario para darte poderes sobre la empresa, con fecha retroactiva, para que la historia sea creíble. Sí, papá, respondí dócilmente. Pero, necesito un momento. Necesito salir a tomar aire. Me siento mareada. Necesito pensar en cómo voy a explicar esto para no contradecirme. Ve, dijo él, volviendo a su brandy. Tienes 1 hora. Luego regresas y practicamos tu declaración. Y no intentes escapar, Marisol. Tengo tu pasaporte en la caja fuerte, ¿recuerdas? Asentí y di media vuelta. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas en mi nuca.
No caminaba hacia la libertad. Caminaba hacia mi coche para empezar a cavar sus tumbas. El aire nocturno de Chapultepec era fresco, pero no lograba limpiar la sensación de suciedad que cubría mi piel. Caminé por el sendero de piedra hasta donde había dejado mi auto, un Nissan Suru gris del año 2010. Estaba estacionado en la esquina más oscura del garaje, pareciendo un insecto moribundo al lado de la camioneta Range Rover del año de mi madre y el deportivo BMW azul eléctrico de Priscila. Entré en mi auto y cerré el seguro. El olor a tapicería vieja y aromatizante de pino barato me envolvió. Era mi refugio. Aquí nadie me juzgaba. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. Saqué mi computadora portátil del bolso, una máquina potente disfrazada con una carcasa vieja para no llamar la atención. La encendí y conecté el internet de mi celular. Vamos a ver qué tan profundo es el agujero, murmuré para mí misma. No entré a las redes sociales ni a las noticias. Abrí el portal del Buró de Crédito Especial. Como auditora, tenía mis propios accesos y métodos para rastrear historiales financieros, pero esta vez, solo necesitaba mis datos personales. Durante años, mis padres nunca me preguntaron cómo sobrevivía. Nunca les importó por qué seguía conduciendo este auto viejo a pesar de tener un buen puesto como auditora senior. Ellos asumían que yo era tacaña o incompetente. La verdad era que, por más que trabajaba, siempre sentía que el dinero se me escapaba, rechazándome préstamos pequeños por falta de capacidad crediticia, algo que nunca entendí porque yo pagaba todo a tiempo. Ingresé mi RFC, mi fecha de nacimiento y mi contraseña. La pantalla parpadeó y cargó el reporte. Lo que vi me cortó la respiración más rápido que un golpe en el estómago. El número aparecía en rojo brillante en la parte superior derecha, 420. Mi puntaje crediticio era basura. Nivel de riesgo, crítico. ¿Qué demonios? Bajé el cursor hacia el detalle de las cuentas. Mis ojos se abrieron desmesuradamente mientras leía la lista de créditos activos a mi nombre. Créditos que yo jamás había solicitado. Préstamo personal Banco Nacional, 850.000 pesos. Estado, vencido hace 90 días. Fecha de apertura, hace 5 años. Crédito automotriz de lujo, 1.200.000 pesos. Estado, en litigio. Fecha de apertura, hace 3 años. Tarjetas de crédito Platinum, 3 tarjetas saldo total de 600.000 pesos. Todas topadas al límite. La suma total brillaba en la pantalla como una señal de neón del infierno. 2.650.000 pesos. Me quedé mirando las fechas. Hace 5 años, fue cuando Priscila abrió su boutique. Hace 3 años, fue cuando Priscila se fue de viaje por Europa durante 2 meses y regresó con ese BMW que estaba estacionado a 10 metros de mí. Hice clic en los detalles de contacto de los créditos. El correo electrónico registrado no era el mío. Era humberto.negocios@gmail.com. La dirección de notificación era una casilla postal que mi padre usaba para sus empresas fantasma. Me cubrí la boca con la mano para ahogar un grito de furia pura. No era solo que me quisieran usar como chivo expiatorio para el futuro. Ellos me habían estado robando durante años. Habían robado mi identidad. Habían usado mi historial limpio y mi nombre para financiar los caprichos de Priscila y mantener su estilo de vida, mientras yo comía atún en lata y contaba las monedas para pagar la gasolina. Me habían convertido en su esclava financiera sin que yo lo supiera. Habían asesinado mi futuro económico. Con ese historial yo no podría comprar una casa, ni un auto, ni siquiera sacar un plan telefónico decente durante los próximos 10 años. La realización me golpeó con una claridad cristalina. No me odiaban. Simplemente no me consideraban una persona. Para Humberto y Socorro, yo era un recurso natural, como un pozo de petróleo. Me habían explotado hasta secarme y ahora que el pozo estaba seco, querían tirar la estructura vacía al basurero de la prisión. Cerré los ojos y respiré hondo. 1, 2, 3. Cuando los abrí, ya no había lágrimas. Ya no había dolor.
Solo había una determinación fría y calculadora. Era la misma sensación que tenía cuando encontraba la pieza clave en una auditoría forense que mandaba a un CEO corrupto a la cárcel. ¿Quieren jugar con las leyes?, susurré, mirando la mansión iluminada. Muy bien. Vamos a jugar. Pero esta vez yo pongo las reglas. Saqué mi teléfono y busqué un contacto. Efraín, notario. Efraín había sido mi compañero en la universidad. Era brillante pero tenía deudas de juego. Hace 2 años, yo había descubierto un desfalco en la notaría de su padre antes de que el SAT lo hiciera. Le salvé la carrera y el pellejo. Me debía una muy grande. Marqué el número. Sonó 3 veces antes de que contestara con voz adormilada. ¿Marisol? Son las 12:30. Despierta, Efraín. Necesito cobrar el favor. Ahora mismo. ¿Qué pasa? Su tono cambió instantáneamente a uno de alerta. Necesito que vengas a la casa de mis padres en Lomas. Trae tu sello oficial, el libro de protocolo y 2 testigos de tu confianza. Y trae una carpeta con documentos para un fideicomiso de protección patrimonial. ¿A estas horas? Marisol, eso es irregular, te voy a pagar 50.000 pesos en efectivo por la molestia de la hora, lo corté. Pero necesito que el documento real que van a firmar no sea un fideicomiso. Hice una pausa, asegurándome de que mi voz fuera clara y firme. Necesito una donación pura, simple e irrevocable de un bien inmueble. De mis padres hacia mí. Sin usufructo vitalicio. Quiero la propiedad total, efectiva inmediatamente. Efraín guardó silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada. Él sabía lo que le estaba pidiendo. Era un engaño legal. Técnicamente válido si ellos firmaban, pero éticamente gris. Marisol, si ellos leen lo que firman, se darán cuenta. No lo leerán si tienen suficiente miedo, dije, mirando la ventana del estudio donde la silueta de mi padre se movía nerviosamente. Ellos creen que van a perder la casa mañana a manos del gobierno. Yo voy a ser su testaferro. Van a creer que están poniendo la casa a mi nombre para protegerla temporalmente. Pero necesito que tú redactes la escritura de tal manera que la transferencia sea definitiva y real. Estás jugando con fuego. Humberto te va a matar cuando se entere. Humberto ya me mató, Efraín. Solo soy un fantasma que viene a cobrar la herencia. ¿Lo harás o llamo a alguien más? Y recuerda quién te salvó de la cárcel federal hace 2 años. Hubo un suspiro largo. Dame 40 minutos. Mándame la ubicación. Colgué. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en mis labios. Me miré en el espejo retrovisor, acomodé mi cabello y ensayé mi cara de pánico. Era hora de volver a entrar y contarles la mentira más grande de mi vida. Iba a usar su propia avaricia y su propio miedo para despojarlos de lo único que amaban más que a sí mismos, su mansión de 35 millones de pesos. Regresé a la biblioteca con pasos pesados, arrastrando los pies intencionalmente. Al entrar, vi que la escena no había cambiado mucho, excepto que la botella de brandy estaba ahora vacía hasta la mitad. Priscila estaba revisando su teléfono, probablemente borrando fotos comprometedoras de sus redes sociales. Ya era hora, gruñó mi padre. ¿Ya pensaste en tu declaración? Me dejé caer en una silla frente a ellos, con las manos temblando visiblemente. Mis ojos estaban muy abiertos, inyectados de un terror fingido. Papá, tenemos un problema mucho más grave que la cárcel, dije, con voz ahogada. Humberto frunció el ceño. ¿De qué hablas? Mientras estaba afuera, llamé a un amigo. Un contacto que tengo dentro de la unidad de inteligencia financiera del SAT. Solo para ver si ya había una orden de aprehensión. Mentí con una fluidez que me sorprendió a mí misma. La sala quedó en un silencio sepulcral. Mi madre dejó su copa de vino lentamente sobre la mesa. ¿Y? Preguntó Priscila, con la voz aguda. ¿Qué te dijo? Miré a mi padre directamente a los ojos.
Me dijo que la orden de aprehensión sale mañana a las 9 de la mañana. Pero eso no es lo peor. Me dijo que van a aplicar la ley de extinción de dominio. Vi cómo el color desaparecía de la cara de Humberto. Él sabía, como cualquier empresario medio corrupto en México, lo que significaba esa ley. Significaba que el gobierno podía incautar bienes que se sospechara que fueron adquiridos con dinero ilícito o que fueron usados para cometer delitos, incluso antes de que hubiera una sentencia. ¿Qué?, susurró él. El SAT sabe que el dinero que Priscila desvió de la empresa se usó para pagar las remodelaciones de esta casa. Hace 3 años, continué, tejiendo mi red de mentiras con datos reales que había visto en sus estados de cuenta. Saben que se usó para pagar el enganche del BMW. ¿Van a venir por todo, papá? Mañana al mediodía, esta casa tendrá sellos de clausura. La van a confiscar para pagar la deuda fiscal. Mi madre soltó un grito ahogado y se llevó las manos al pecho. No. Esta casa no. Es la herencia de mi abuela. Vale 35 millones de pesos. Si nos quitan la casa, estamos en la calle. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué le diremos a los Sterling? El pánico se apoderó de la habitación como un incendio forestal. Humberto empezó a caminar de un lado a otro, murmurando maldiciones. Maldita sea, maldita sea. No pueden hacerme esto. Tengo amigos en el Congreso. Tus amigos no te contestarán el teléfono si saben que estás bajo investigación federal por lavado de dinero, papá, dije fríamente, clavando el cuchillo más hondo. Una vez que pongan los sellos, se acabó. La casa entra en un litigio que puede durar 10 años. ¿Qué hacemos?, gimió Priscila. No puedo casarme si soy una indigente. Octavio no se casará con alguien que vive en un departamento rentado. Esperé el momento justo. Dejé que el miedo macerara sus cerebros, que la desesperación nublara su juicio crítico. Hay una forma, dije, casi en un susurro. Los 3 se giraron hacia mí al mismo tiempo, como buitres viendo un trozo de carne fresca. ¿Cuál?, preguntó Humberto, desesperado. Tenemos que sacar la casa de tu nombre. Esta noche. Antes de que salga el sol y se activen los registros públicos de la mañana. No se puede vender a estas horas, dijo él, derrotado. Y si la vendemos a un tercero, el SAT rastreará la transferencia de dinero. No una venta, expliqué. Un fideicomiso. O una donación a alguien que no esté siendo investigado. Alguien que esté limpio ante el SAT en este caso específico. Alguien que pueda actuar como el testaferro. Humberto me miró y vi los engranajes de su cerebro girando. Tú, dijo él. Yo, asentí. Yo voy a asumir la culpa penal, ¿cierto? Pero mis activos personales no están vinculados a la empresa de Priscila todavía. Si pasan la casa a mi nombre esta noche, bajo un esquema de protección de patrimonio familiar, técnicamente la casa deja de ser de ustedes. Cuando el SAT venga mañana por los bienes de Humberto y Socorro de la Garza, encontrarán que ya no poseen la propiedad. ¿Y no te la quitarán a ti?, preguntó mi madre, con sospecha. No, porque la pondremos bajo un candado legal. Y como yo voy a confesar el delito mañana, mi castigo será la cárcel, no la incautación de un bien que fue donado legalmente antes de la sentencia. Es un vacío legal, pero mi contacto dice que es la única oportunidad. Humberto se pasó la mano por el pelo, sudando. ¿Pero cómo lo hacemos ahora? Son casi la 1 de la mañana. No hay notarios abiertos. Tengo un amigo de la universidad, dije, sacando mi teléfono. Efraín. Es notario público titular. Me debe un favor enorme. Si le pago 50.000 pesos ahora mismo, vendrá y hará el trámite con fecha y hora oficial. Humberto no lo dudó ni un segundo. Sacó su billetera y tiró un fajo de billetes sobre la mesa. Llámalo. Que venga ya. Hay una condición, papá, dije, deteniéndome antes de marcar. Cuando esto pase, cuando yo salga de la cárcel y todo se calme, firmaré para devolverles la casa. Pero necesito que confíen en mí.
Claro que confiamos en ti, hija, dijo mi madre, con una rapidez que delataba su mentira. Eres nuestra salvadora. Llama al notario. Rápido. Marqué el número de Efraín de nuevo, ocultando una sonrisa. Ellos pensaban que estaban usando a su hija tonta para salvar su fortuna. No sabían que acababan de invitar al zorro a cuidar el gallinero. Y el zorro tenía mucha hambre. ¿Qué harías tú en el lugar de Marisol? ¿Crees que su plan funcionará o sus padres se darán cuenta antes de firmar? Si estás disfrutando de esta historia de venganza, por favor dale like al vídeo, suscríbete al canal y comenta abajo justicia si crees que Marisol merece quedarse con todo. Sigamos con la historia. Efraín llegó a las 2:15 de la madrugada. Su presencia en la puerta principal de la mansión fue como la llegada de un sacerdote para dar la extremaunción a un moribundo. Vestía un traje gris impecable, aunque su corbata estaba ligeramente aflojada, un detalle calculado para dar la impresión de que había salido corriendo de la cama para salvarnos. Traía consigo un maletín de cuero negro y a 2 asistentes que actuaban como testigos, ambos con cara de pocos amigos y ojeras profundas. Mi madre, Socorro, abrió la puerta, con una mezcla de ansiedad y arrogancia en el rostro. A pesar de la hora, se había retocado el maquillaje y puesto un chal de cachemira, incapaz de recibir a una visita sin mostrar su estatus, incluso cuando ese estatus estaba a punto de colapsar. Licenciado Efraín, dijo ella, extendiendo una mano temblorosa. Gracias por venir. Disculpe las horas, pero, ya sabe, asuntos de urgencia nacional. Efraín asintió, serio y profesional. No me miró. Ni una sola vez. Se dirigió directamente a la mesa del comedor, que era el único lugar con suficiente espacio para desplegar la burocracia de nuestra perdición. Señora, señor, saludó a mis padres con un movimiento de cabeza. Marisol me explicó la situación por teléfono. Es irregular, altamente irregular, protocolizar esto a esta hora. Pero entiendo que hay una amenaza inminente de embargo. Humberto se sirvió otro trago, las manos le temblaban tanto que el cristal tintineó contra la botella. Sí. El gobierno. Ya sabes cómo son esos buitres. Quieren quitarnos todo por un error administrativo de mi hija menor, dijo, señalando vagamente a Priscila, quien estaba sentada en un rincón mordiéndose las uñas. Efraín abrió su maletín. El sonido de los broches metálicos resonó como disparos en el silencio de la casa. Sacó un fajo de documentos legales, impresos en papel de seguridad con marcas de agua. Puso sobre la mesa el sello oficial de la notaría, ese pesado artefacto de metal y goma que tenía el poder de cambiar destinos. Muy bien, dijo Efraín, acomodándose las gafas. He redactado los documentos tal como me instruyó Marisol para blindar el patrimonio. Lo que vamos a firmar es una estructura jurídica compleja. Él separó los papeles en 2 montones. El primer documento es la revocación de poderes sobre las cuentas bancarias de la empresa. El segundo, y el más importante, es la transferencia de la propiedad inmobiliaria ubicada en Paseo de la Reforma número 640, Lomas de Chapultepec. Humberto se inclinó sobre la mesa, entrecerrando los ojos para leer la letra pequeña. El sudor perlaba su frente. ¿Dice ahí que es un fideicomiso de protección?, preguntó, señalando el encabezado. Mi corazón dio un vuelco. Efraín había puesto una carátula genérica encima que decía Proyecto de blindaje patrimonial, pero la hoja de firmas era la de una donación. Ese es el nombre del proyecto, señor Humberto, dijo Efraín con voz calmada, sin titubear. Pero el instrumento legal que nos permite sacar la casa de su patrimonio de manera inmediata y definitiva, para que el SAT no pueda tocarla mañana, es este. Efraín deslizó la hoja clave hacia ellos. Es una transmisión de dominio a favor de Marisol de la Garza. Al sacarla de su nombre hoy, cuando el juez emita la orden de embargo mañana a las 9 de la mañana contra Humberto y Socorro, el registro público de la propiedad ya habrá recibido mi aviso preventivo. La casa ya no será suya, legalmente hablando. Será de Marisol. Y como Marisol no es la investigada por el lavado de dinero de la empresa, la casa queda invisible. ¿Pero es seguro?, insistió mi madre.
¿Marisol no puede quedarse con ella? Sentí una punzada de ira. Incluso en su desesperación, su desconfianza hacia mí era instintiva. Mamá, intervine, poniendo mi mejor cara de mártir. Voy a ir a la cárcel por ustedes. ¿Creen que quiero la casa? Solo quiero que Priscila tenga donde vivir cuando se case. Priscila se levantó de un salto y corrió a la mesa. ¡Ay, mamá, firma ya! Chilló. Octavio me acaba de mandar un mensaje preguntando por qué las luces de la casa están todas encendidas. Si sospecha algo, me muero. Firma de una vez. La impaciencia de Priscila fue mi mejor aliada. Humberto, presionado por los gritos de su hija favorita y el alcohol en su sangre, dejó de leer. Está bien, gruñó. ¿Dónde firmo? Efraín señaló con su pluma Montblanc el espacio en blanco. Aquí, señor. Y aquí la señora Socorro. Y Marisol aquí como aceptante. Necesito también sus huellas dactilares al margen de cada hoja. Es protocolo para evitar nulidades futuras. Vi cómo la pluma se deslizaba sobre el papel. El rasgueo de la tinta era hipnótico. Humberto firmó con su rúbrica grandilocuente y barroca. Socorro firmó con su letra picuda y nerviosa. Cada trazo era un clavo en el ataúd de su arrogancia. Listo, dijo Humberto, soltando la pluma. ¿Ya estamos a salvo? Efraín tomó los documentos con rapidez profesional, los revisó para asegurarse de que no faltara nada y los guardó inmediatamente en su maletín. Luego, sacó su sello. Clac, clac. El sonido del sello estampado sobre las firmas fue definitivo. Irreversible. El aviso se envía electrónicamente al registro público en este momento, dijo Efraín, tecleando algo en su tableta. Hecho. La propiedad ha cambiado de titularidad. A partir de este segundo, legalmente, la casa no pertenece a Humberto ni a Socorro de la Garza. Mis padres soltaron un suspiro colectivo, derrumbándose en las sillas. Se abrazaron, riendo nerviosamente. «¡Lo logramos!», exclamó Priscila, abrazando a mi madre. «¿Salvadas?». Nadie me abrazó a mí. Nadie me dio las gracias. Yo seguía parada al otro lado de la mesa, invisible de nuevo. «Mis honorarios», dijo Efraín, rompiendo el momento de celebración. Humberto sacó un sobregrueso de su saco y se lo lanzó sobre la mesa con desdén. «Ahí tienes. 50.000. Y ni una palabra de esto a nadie, notario». «Soy una tumba», dijo Efraín, tomando el sobre sin contarlo. Me miró por primera vez, un destello casi imperceptible en sus ojos. «Buenas noches». «Marisol, ¿te acompaño a la puerta?». «No», dijo mi padre. «Marisol se queda. Tenemos que repasar su confesión para mañana». Efraín asintió y salió, llevándose consigo la prueba del robo más grande y legal de la historia de esta familia. Cuando la puerta se cerró, el ambiente en la sala cambió instantáneamente. El miedo se evaporó, reemplazado por la crueldad habitual. Mi madre se sirvió vino y me miró con frialdad. «Bueno, ya está hecho. Ahora, vete a dormir al cuarto de servicio. Mañana tienes que estar fresca para ir a la fiscalía. Y Marisol, trata de llorar un poco más cuando hables con el fiscal. Nos conviene que te veas patética». «Sí, mamá», dije, bajando la cabeza para ocultar mi sonrisa. «Lo haré. Seré muy convincente». La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa en la Ciudad de México, el tipo de clima que hace que el tráfico sea una pesadilla y que la gente camine encorvada bajo el peso del cielo. Pero para mí era el día más brillante de mi vida. Me levanté a las 6 de la mañana. No había dormido en el cuarto de servicio como me ordenó mi madre, había dormido en mi coche, con las puertas bloqueadas, abrazada a mi computadora. No confiaba en que no entraran a quitarme el pasaporte o a buscar pruebas mientras dormía. Entré a la casa silenciosamente para usar el baño de visitas. Me duché con agua fría para despertar mis sentidos. Me puse mi mejor traje sastre, uno azul marino que usaba para las reuniones importantes con la junta directiva, me maquillé para ocultar las ojeras y me recogí el pelo en un moño severo.
Cuando salí a la cocina, encontré a la empleada doméstica, doña Rosa, preparando el desayuno. Ella me miró con tristeza. Probablemente había escuchado los gritos de anoche. «Niña Marisol, ¿va a desayunar?», preguntó, ofreciéndome una taza de café. «No, Rosa». «Hoy no», le sonreí, y por primera vez en años, fue una sonrisa genuina. «Hoy tengo mucho trabajo». Mis padres y Priscila seguían durmiendo. Seguramente soñaban con bodas reales y futuros brillantes, creyendo que su problema se resolvería solo esa mañana cuando yo me entregara. Salí de la casa, subí a mi Suru y conduje. Pero no conduje hacia la Fiscalía General de Justicia. Conduje hacia mi oficina. Al llegar, saludé al guardia de seguridad y subí a mi cubículo. Mi jefe, el señor Valenzuela, ya estaba ahí. Era un hombre estricto pero justo, que valoraba la integridad por encima de todo. «Buenos días, Marisol». «Llegaste temprano», dijo él, revisando unos papeles. «Buenos días, señor. Necesito hablar con usted. Tengo un caso de fraude corporativo y robo de identidad que necesito reportar. Involucra a mis propios familiares». Pasé las siguientes 3 horas en su oficina, mostrándole todo. Los estados de cuenta falsos, los préstamos a mi nombre que yo no había autorizado, las facturas falsas de la empresa de Priscila. El señor Valenzuela escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada página. «Esto es gravísimo, Marisol. Estamos hablando de delitos federales. Si reportamos esto, tus padres irán a la cárcel. No habrá fianza». «Lo sé», dije, manteniendo la voz firme. «Pero si no lo hago yo, el SAT vendrá por mí tarde o temprano por esos préstamos. Necesito protegerme». «Haces bien. Prepara la denuncia. Yo te respaldaré con el departamento legal de la firma». A las 11 de la mañana, mientras mis padres probablemente desayunaban huevos benedictinos creyendo que yo estaba siendo esposada en una delegación, yo estaba enviando 3 correos electrónicos encriptados. El primero fue a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, adjuntando la evidencia del fraude fiscal de Moda Priscila. El segundo fue al banco, denunciando el robo de identidad y solicitando la anulación de los créditos fraudulentos, adjuntando la denuncia penal que acababa de presentar. El tercero fue el más satisfactorio. Fue un sobre físico, enviado por mensajería urgente, con entrega garantizada antes de las 2 de la tarde. El destinatario era el senador Sterling, padre de Octavio. El contenido, un dossier completo de la situación legal real de la familia de la Garza, incluyendo sus deudas impagables y el intento de usarme como chivo expiatorio. No fui a la policía a entregarme. Fui a un restaurante cercano, pedí un corte de carne importado, una copa de vino tinto y apagué mi celular. Comí despacio, saboreando cada bocado. Imaginé la escena en la casa. Las llamadas perdidas. El pánico creciente cuando el reloj marcara las 12, la 1, las 2, y yo no apareciera con el comprobante de mi detención. A las 3 de la tarde, encendí mi teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas de mi madre, 20 de mi padre, y 12 mensajes de voz de Priscila que iban desde el ruego hasta la amenaza de muerte. «Maldita estúpida. ¿Dónde estás? El abogado nos está esperando. Contesta. Marisol, si no apareces en 10 minutos, voy a llamar a la policía y decir que te robaste mis joyas. Eres una traidora. Nos vas a arruinar». Sonreí y borré los mensajes. No regresé a casa esa noche. Me quedé en un hotel de lujo, pagando con una tarjeta de crédito corporativa que mi jefe me autorizó usar, por seguridad. Dormí en sábanas de hilo egipcio, soñando con el sonido de un martillo de juez golpeando la mesa. Pasaron 3 días. 3 días de silencio absoluto por mi parte. Sabía que ellos no podían denunciar mi desaparición porque eso atraería la atención de la policía sobre ellos mismos. Estaban paralizados, atrapados en el limbo, esperando que yo apareciera para salvarlos. Pero quien apareció no fui yo. Fue la realidad. Era sábado.
el día de la fiesta de compromiso íntima que mis padres habían organizado en el jardín de la mansión. A pesar de mi desaparición y del terror que debían estar sintiendo, su vanidad era más fuerte. No habían cancelado el evento. Probablemente pensaron que si mantenían las apariencias, el universo se doblegaría a su voluntad. O tal vez pensaron que yo aparecería en el último minuto, sumisa y obediente, lista para ir a prisión el lunes. Llegué a la mansión a las 4 de la tarde. No entré por la puerta de servicio. Entré por la puerta principal usando mi llave. El jardín estaba decorado como un cuento de hadas. Carpas blancas, arreglos florales de orquídeas importadas, cuarteto de cuerdas tocando Mozart. Había unos 50 invitados, la crema y nata de la sociedad, bebiendo champán y comiendo canapés de salmón. Mis padres y Priscila estaban en el centro, sonriendo con esas sonrisas de plástico que les dolían en la cara. Priscila llevaba un vestido de encaje blanco, aferrada al brazo de Octavio. Pero Octavio no sonreía. De hecho, Octavio parecía que quería estar en cualquier lugar menos ahí. Caminé hacia ellos. Llevaba mi traje sastre y mi computadora bajo el brazo. Mi presencia fue como una gota de tinta negra en un vaso de leche. La música se detuvo poco a poco a medida que los invitados notaban mi llegada. Yo era la hermana fea, la oveja negra, la que nunca invitaban a las fiestas. «Marisol», exclamó mi madre, con una voz estridente que intentaba sonar alegre pero destilaba veneno. «Por fin llegas». Estábamos tan preocupados. Se acercó a mí rápidamente, clavando sus uñas en mi brazo y susurrando entre dientes, «¿Dónde demonios estabas? Vas a pagar por esto. Sonríe y vete a la cocina antes de que te mate aquí mismo». Me solté de su agarre con un movimiento brusco. «No voy a ir a ninguna cocina, socorro». Dije socorro, no mamá. El cambio fue sutil, pero ella lo sintió como una bofetada. En ese momento, se escuchó el ruido de motores potentes en la entrada. 3 camionetas negras con vidrios polarizados entraron en la rotonda, frenando con brusquedad. De ellas bajó el padre de Octavio, el senador Sterling, acompañado por 2 abogados y, para horror de los presentes, 4 agentes federales de investigación con chamarras que decían FGR, Fiscalía General de la República. El silencio en el jardín fue absoluto. Se podía escuchar el tintineo del hielo en las copas. Humberto se adelantó, pálido como un fantasma. «¿Senador? ¡Qué honor!». No esperábamos tal escolta. El senador Sterling no le dio la mano. Le lanzó una mirada de asco profundo. «Ahórrese las cortesías, Humberto. Venimos a llevarnos a mi hijo». «¿Qué?». Priscila parpadeó, confundida. «Pero... Octavio, ¿qué pasa?». El senador sacó un sobre Manila, el mismo sobre que yo le había enviado, y lo tiró sobre la mesa de los canapés, derribando una torre de copas de champán. «Recibí esto hace 2 días. Al principio no lo creí. Pensé que era calumnia. Pero mis abogados lo verificaron. Ustedes no son empresarios. Son estafadores. Están en bancarrota, deben millones en impuestos y lo peor de todo, han cometido fraude bancario usando identidades robadas». Octavio se soltó del brazo de Priscila como si ella quemara. «Me mentiste», dijo él, mirándola con repulsión. «Dijiste que tu empresa era un éxito. Dijiste que eras dueña de tus diseños. Todo es robado. Todo es falso». «No. Octavio, amor, es un error». Lloró Priscila, intentando agarrarlo. «Es culpa de Marisol. Ella es la contadora. Ella nos robó». Humberto vio su oportunidad y se aferró a ella como un náufrago. Señaló hacia mí con un dedo acusador. «Exacto. Es ella», gritó, rojo de ira. «Senador, agentes, ahí está la culpable. Mi hija mayor, Marisol, ha estado malversando fondos a nuestras espaldas. Ella confesó hace 3 días. Íbamos a entregarla». Los invitados murmuraron, escandalizados. Todas las miradas se clavaron en mí. Era el momento perfecto para su narrativa.
La hija celosa y ladrona. Yo no grité. No lloré. Simplemente abrí mi computadora, la conecté al sistema de sonido y proyección que tenían preparado para el vídeo romántico de los novios, y presioné Enter. En la pantalla gigante, donde debería haber aparecido una foto de Priscila y Octavio besándose, apareció un vídeo. Era oscuro, granulado, grabado con una cámara oculta. Era la grabación de la biblioteca de hace 3 noches. La voz de Humberto resonó por los altavoces de alta fidelidad, clara y potente. Mireia, no seas dramática. Si te declaras culpable, tal vez 2 años. O libertad condicional si pagamos una parte. 2 años en una prisión de mínima seguridad no te van a matar, Marisol. Mírate. Estás acostumbrada a sufrir. Tú eres hierba mala. Luego la voz de Priscila, tú no tienes novio. No tienes a nadie importante. Yo me voy a casar con un Sterling. ¿Tú ya estás establecida en tu mediocridad? Y finalmente, la admisión del fraude. ¿Vas a confesar que tú creaste el esquema de facturas falsas para robar dinero sin que ella lo supiera? El jardín quedó petrificado. Nadie respiraba. La crueldad, la frialdad con la que sus propios padres sacrificaban a una hija para salvar a la otra, retumbaba en el aire. Apagué el vídeo. Como pueden ver, dije, mi voz amplificada por el micrófono, no soy la ladrona. Soy la víctima. Y esos agentes de la FGR no vienen por mí. Uno de los agentes federales se adelantó, mostrando una orden de aprehensión. Humberto de la Garza, Socorro de la Garza, Priscila de la Garza. Quedan detenidos por fraude fiscal equiparado, falsificación de documentos y robo de identidad. Tienen derecho a guardar silencio. Priscila soltó un alarido y trató de correr hacia Octavio, pero él le dio la espalda y caminó hacia la salida sin mirar atrás. El senador Sterling escupió al suelo cerca de los zapatos de mi padre y se marchó. Los agentes esposaron a mis padres. Humberto forcejeaba, gritando incoherencias. «Es mi casa. Nadie me saca de mi casa. Marisol, diles que es mentira. Maldita sea, diles algo». Me acerqué a ellos mientras los arrastraban hacia las patrullas. Me detuve frente a mi padre, a solo unos centímetros de su cara roja y sudorosa. «Tienes razón, papá», dije suavemente. «Nadie te saca de tu casa. Porque esta ya no es tu casa». Saqué de mi bolso la escritura pública que Efraín me había entregado esa mañana, ya inscrita en el registro público. ¿Recuerdas lo que firmaste la otra noche? ¿Ese fideicomiso de protección? Bueno, resulta que no leíste bien. Firmaste una donación irrevocable. Esta casa, este jardín, hasta la silla donde estaba sentado, todo es mío. Legalmente mío. Los ojos de Humberto casi se salen de sus órbitas. «Me engañaste», bramó. «Ladrona. Zorra». «Aprendí de los mejores», respondí con una sonrisa gélida. «Y por cierto, tienen 1 hora para que sus abogados recojan sus cosas personales. Todo lo demás, los muebles, el arte, los coches, se quedan. Voy a venderlos para pagar la deuda que sacaron a mi nombre». «Eres el diablo», gritó mi madre mientras la metían en la patrulla. «No, mamá», le dije, viéndola a través del vidrio. «Solo soy la hierba mala». Y la hierba mala acaba de reclamar todo el jardín. La fiesta terminó tan rápido como había empezado. Los invitados huyeron como ratas abandonando un barco que se hunde, dejando atrás copas a medio beber y platos de comida intactos. Nadie se despidió. Nadie me miró a los ojos. El miedo a verse implicados o contagiados por el escándalo era más fuerte que su curiosidad. En media hora, la mansión quedó en silencio. Los agentes se habían llevado a mi familia. Priscila se había desmayado, o fingido desmayarse, cuando le pusieron las esposas, gritando que las esposas de metal le lastimaban las muñecas. Fue patético. Me quedé sola en el jardín, rodeada por los restos de la opulencia. Una brisa fría comenzó a soplar, moviendo las telas de las carpas vacías. Caminé hacia la casa. Mis pasos resonaban en el mármol del vestíbulo.
Subí las escaleras lentamente, pasando la mano por el barandal de madera tallada. Entré en la habitación principal, la de mis padres. Olía a ellos. A ese perfume rancio y a egoísmo. Abrí el armario de mi madre. Cientos de vestidos, bolsos de marca, zapatos que nunca tocó el suelo de una calle real. Todo comprado con dinero que no tenían o con dinero robado de mi futuro. Empecé a sacar la ropa. No con furia, sino con método. Montón de ropa para donar. Montón de ropa para vender. Luego fui a la habitación de Priscila. Era un santuario rosa a su propia vanidad. Fotos de ella en cada pared. Trofeos de equitación que probablemente compraron. En su tocador encontré el anillo de compromiso que Octavio le había devuelto antes de irse. Un diamante grande, brillante y frío. Lo tomé y lo guardé en mi bolsillo. Serviría para pagar a los abogados que necesitaría para defender la propiedad si ellos intentaban impugnarla. Donación desde la cárcel. Bajé a la biblioteca. Me senté en el sillón de cuero de mi padre. Era grande, demasiado grande para mí, pero se sentía cómodo. Me serví una copa de su brandy reservado. El líquido quemó mi garganta de una manera agradable. Saqué mi teléfono y marqué el número de Doña Rosa. «Rosa, ¿puedes volver mañana?», le dije. «La casa es mía ahora. Y voy a necesitar a alguien que me ayude a limpiar toda esta basura. Ah, y Rosa, te voy a subir el sueldo al doble. Y te daré seguro social». Escuché el llanto de agradecimiento de la mujer al otro lado de la línea. Ella había sido más madre para mí que Socorro. Colgué y miré alrededor. Era dueña de una mansión de 35 millones de pesos. Tenía deudas, sí, pero con la venta de los coches y el arte, podría liquidar los préstamos fraudulentos y limpiar mi historial en un año. Tenía mi trabajo. Tenía mi libertad. Y tenía la satisfacción de saber que esta noche, mientras yo bebía brandy en una copa de cristal de baccarat, mi hermana y mi madre estaban compartiendo una celda fría, sin baño privado, sin cremas para la cara, y sin nadie a quien culpar más que a su propia codicia. Habían querido enterrarme. Habían querido que yo fuera la tierra para que ellas pudieran florecer. Pero olvidaron la lección más básica de la naturaleza: la tierra es eterna. La tierra se traga todo lo que cae. Y cuando llueve lo suficiente, la tierra se convierte en lodo y arrastra los castillos construidos sobre ella. Bebí el último sorbo. Estaba sola, sí. Pero por primera vez en mi vida no me sentía sola por abandono. Me sentía sola por elección. Era la soledad de la cima. La soledad del vencedor. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Mis padres y Priscila siguen en prisión preventiva, esperando juicio. Sus amigos poderosos desaparecieron en el momento en que se cerraron las rejas. Nadie quiere asociarse con estafadores que roban a sus propios hijos. Vendí la mansión. No podía vivir ahí, los fantasmas eran demasiado ruidosos. Con el dinero, pagué todas las deudas, compré un departamento moderno y luminoso en una zona tranquila. Y abrí mi propia consultoría de auditoría forense. Mi primer cliente fue el padre de Octavio, irónicamente, quien quería asegurarse de que no hubiera más sorpresas en sus finanzas. A veces, la gente me pregunta si siento culpa. Si fue demasiado cruel dejar que mi propia sangre se pudriera en la cárcel y quitarles su hogar. Me dicen que la familia es sagrada, que debí perdonar. Pero yo miro mi cuenta bancaria limpia. Miro mi espejo y veo a una mujer que ya no tiene miedo, que ya no busca aprobación. Y pienso en el karma. El karma no es una venganza mística del universo. El karma es simplemente la consecuencia acumulada de nuestras acciones. Ellos sembraron desprecio y cosecharon abandono. Sembraron fraude y cosecharon prisión. Yo solo fui la herramienta de la cosecha. ¿Hice lo correcto al dejarlos caer y quedarme con todo? ¿O debí haber tenido piedad de mi propia familia a pesar de lo que me hicieron? Si hubieras estado en mis zapatos, con el documento de la casa frente a ti y la pluma en la mano, ¿habrías firmado tú también? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte.
Y si esta historia te hizo hervir la sangre, por favor dale like y suscríbete para más historias de justicia real. ¡Hasta la próxima!